El video de hoy es la conversación o el interrogatorio que le hice a Decentralize sobre los nodos. Nodos en Bitcoin, qué son, qué función cumplen, nodos Lightning, nodos on-chain, por qué tener tu propio nodo. Y también conoceremos qué necesitamos para montar nuestro propio nodo en casa. Bueno, primero que nada, agradecer a Decentralize por ser el primer invitado del canal, por su tiempo y por todo lo que aporta en sus redes sociales, página web y bueno, está un experto en nodos. Así que hoy vamos a primero, como Decentralize ya sabes que mi canal está enfocado en los recién llegados a Bitcoin. Me gustaría que te presentaras brevemente comentando así un poco de tu background, tus inicios en el ecosistema para los que no te conocen todavía. Sí, claro, muchísimas gracias, CryptoPanas. Y bueno, pues qué honor y agradecerte el que hayas pensado en mí para este primer programa y esperemos que sea el primero de muchísimos, mucho éxito y que todo vaya súper bien. Y gracias por la invitación. Bueno, pues para quien no me conozca, pues Decentralize es un avatar que estoy usando para poder pues llegar a más gente, dar a conocer Bitcoin. Y yo me inicié más o menos por primera vez en Bitcoin por ahí de 2014, aunque en realidad, bueno, pues por temas de trabajo y demás, pues no me metí de lleno y no fue hasta 2019 más o menos que ya empecé a, a estudiarlo más en serio y bueno, me pareció la verdad que un tema bastante disruptivo, interesante. Para mí Bitcoin no es solamente un tema de una moneda diferente, tal, sino tiene muchas connotaciones y muchos temas que me han absorbido y poco a poco, como se suele decir, vas cayendo en la madriguera del conejo. Y un tema te lleva a otro y otro a otro y así, ¿no? Pero siempre he intentado centrarme un poco en la gente que yo creo que a lo mejor puedo aportar ahí más, es con la gente pues, que recién se está incorporando, ¿no? Yo no soy una persona que tenga unos conocimientos de programación muy amplios. Conozco por mi trabajo, digamos, por mi trabajo fiat, tengo un background un poco técnico y bueno, pues conozco temas de programación, pero no es muy fuerte, ¿no? Entonces, como no es un tema donde yo sienta que puedo aportar muchísimo más, pues me he centrado en aquellos temas donde yo creo que puedo aportar más. Y creo que se me ha dado siempre relativamente bien el intentar explicar las cosas desde un punto de vista muy básico y para la gente que no tiene tanto conocimiento. Entonces, bueno, pues dije, pues por ahí empezaré y ese ha sido mi objetivo, o sea, intentar ir explicando las cosas como para que la gente que recién va llegando, pues lo intente entender, ¿no? Por lo menos eso pienso y me pongo un poco en los zapatos de quien viene, pensando en las cosas que yo me encontré cuando recién empezaba, ¿no? Y Sí, como, hace falta que sepa, o sea, que haya gente que sepa traducir el lenguaje técnico al lenguaje de la calle para los recién llegados, a allanarles un poquito el camino. exacto. Entonces, bueno, Sí, pues es esa es mi historia, por decirlo de tu alguna manera. historia. Bueno, y otro punto interesante que yo no sé si por humildad lo has dejado aparte, pero bueno, o sea, hay que decirlo, tú eres el responsable, o creo yo que eres uno de los responsables de Watch Out Bitcoin, que fue un evento que se realizó en 2022 en Madrid, que fue un éxito. Yo no pude asistir, pero haré todo lo posible para que en el 2023 esté ahí presente. ¿Hay fechas ya para el 2023 o cómo Eh, va la preparación? Pues todavía no tenemos las fechas confirmadas, pero lo más probable o lo que estamos buscando es que sean por las mismas fechas. Es decir, el año pasado fue el 7 y 8 de octubre. Este Mm, año queremos que sea 6, 7 y 8, que sería viernes, ok, sábado y domingo. Ampliaríamos un día más. añadiendo un día, perfecto. Exacto. Y bueno, estamos en ello, que la verdad es que pues seguimos como el año pasado. La verdad que fue un gustazo poder haber hecho el evento. Mm. Y este año pues estamos también intentándolo hacer, pero seguimos como el año pasado buscando quién nos pueda apoyar e intentar pues no caer en las garras de las empresas que no son bitcoiners o que Claro, que sí, nos quieren imponer un poco lo que podamos o lo, no decir. el temario, sí, sí, Exacto. sí. Bueno, mira, Decentralize, yo
como te habrás dado cuenta, no soy informático, no vengo del mundo técnico. Me considero un usuario con un nivel medio sobre computadoras u ordenadores. Así que nada, la charla de hoy vamos a enfocarla a ese público, que me incluyo yo, porque yo soy el primero y el primer interesado en solventar dudas sobre los nodos en Bitcoin. Ok. Muchas de las personas que me ven a mí, casi seguro que están en una situación similar a la mía, es decir, un usuario a nivel medio, y bueno, que tienen mil dudas. Entonces, bueno, vamos a empezar con las dudas sobre los nodos. Y antes de empezar con el video de hoy, te dejo aquí algunas opciones a que ayudes al canal a seguir creciendo. La primera es simplemente darle un like, suscribirte y compartir el contenido. La segunda es probar la filosofía de valor por valor. Es decir, tienes opciones aquí en pantalla para que me envíes unos sats, sean on-chain a través del código QR o a través de Lightning Network. Y también tienes la opción de una Lightning Address, que es cryptopanas@getalbi.com. Y la última opción que te ofrezco para que nos ayudes es utilizar alguno de estos códigos de referidos. En caso de que no tengas una hardware wallet, tienes la opción de llegar a la web de Ledger a través de mi código QR que está en la parte superior. Y en caso de que necesites un software de gestión para tu cripto portafolio, tienes la opción de comprar CoinTracking con un 10% de descuento, un software muy completo que te permite obtener fácilmente tu informe fiscal. Ahora sí, vamos al video. Gracias. Yo cuando estuve preparando este episodio, estuve viendo en la web de Estudio Bitcoin, que se la recomiendo a todo el mundo que se quiera formar con una fuente muy fiable sobre Bitcoin. Vayan a esa página web, se la dejo siempre en la descripción del video, es estudiobitcoin.com. Y bueno, en la madriguera de nodos dice textualmente, no lo escribiste tú, no me acuerdo ahora mismo quién era el autor, pero pone, un nodo es como tener tu propio banco central. ¿Puedes desarrollar un poquito esa idea? En caso de Sí, que estés de claro. acuerdo. Sí, estoy completamente de Dale, dale. acuerdo. Perfecto. Bueno, nada más comentar brevemente que Bitcoin efectivamente pues nace con la idea de ser una herramienta que permita a quien la use el interactuar con otras personas peer-to-peer, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio en el chip que tenemos para empezar a pensar que a partir de ahí uno tiene que ser responsable y uno se tiene que hacer del control de, vamos a llamarle de su dinero, de su Bitcoin, ¿no? Entonces, el equivalente a una sucursal o un banco en Bitcoin sería un nodo. Entonces, teniendo tú un nodo, es como si tuvieras tu propio banco en tu casa, porque es ahí, a través del nodo, donde vas a poder operar con completa independencia y completa soberanía con respecto a otras personas que a lo mejor no lo tengan, ¿no? Y por eso empecé diciendo que aquí hay un cambio en la mentalidad, en el chip, que hay que tener porque es importante entender que si no tienes un nodo, sigues dependiendo de alguien más. Es como si pues, hoy día tú tienes el dinero fiat, tú tienes tu cuenta, y pues ese dinero en tu cuenta no lo tienes tú, lo tiene el banco, que el banco te dice que es tuyo, pero en cualquier momento, bueno, ya se han visto situaciones en las que en algunos momentos los bancos dicen, oye, pues no te lo puedo dar porque no puedo o porque el gobierno de turno me ha dicho que no te lo puedo dar, ¿no? Con Bitcoin ese paradigma se rompe por completo, ¿no? De hecho, Bitcoin pasa a ser el primer activo digital en la historia de la humanidad, en el cual tiene el poseedor del Bitcoin tiene completo control de él. Entonces, por eso es muy importante el tener un nodo, y estoy completamente de acuerdo pues, con esa frase, ¿no? De que tener un nodo es tener tu banco en casa o donde lo tengas. Poder mover tus Bitcoin sin depender absolutamente de nadie, ¿no? Correcto. Vale, ok, perfecto. Aclarado ese punto. Otra duda que tienen muchas personas, porque lo he visto en varios foros, es la típica confusión entre los mineros, es decir, los equipos ASIC y los nodos. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas distintas? A ver, aquí el concepto de nodo, yo podría decir que de manera genérica, el concepto de nodo son más o menos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que luego ya si entramos a categorías, tendríamos la categoría de Ujú. nodos mineros
Ok. y luego nodos Validadores. validadores, Vale. como se les suele llamar, y dentro de los nodos validadores, pues hay diferentes categorías de nodos que no sé si lo comentamos más adelante o no, pero bueno, que podría ser. Y el nodo minero, pues es un nodo que se encarga de minar, como ahora sí valga la redundancia. Y minar no es otra cosa que realizar una prueba de trabajo en el cual el nodo minero lo que hace es recibir una serie de transacciones, meterlas dentro de un bloque, que no vamos a entrar a temas técnicos, porque esto no tiene sentido. Simplemente, para quien no lo sepa Vale, o o lo sea, de entienda. hecho, perdón que te interrumpa, Sí, pero sí, esa es sí. la siguiente pregunta. Es, Vale, vale. de una manera sencilla, ¿cómo es el proceso de las transacciones? ¿Qué hace el nodo? ¿Qué hace el minero? ¿Qué es el famoso mempool? O sea, desde que un usuario, desde su wallet, desde su teléfono celular, emite, usando una wallet, emite una transacción, ¿cómo, o sea, de dónde a dónde va? No sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. Vale, ok. Pues digamos que el camino o el ciclo de vida de una transacción se Ujú, inicia, pues vamos a ponernos en situación. Hay dos caminos, ¿no? Vamos a empezar por el que alguien ya tiene un Bitcoin, algo de ok, Bitcoin, y va a hacer un envío de Bitcoin. Porque el otro camino sería el de la recepción del Bitcoin. Pero vale. vamos a empezar por el del envío. El Entonces, emisor, correcto. el emisor, esa persona que va a enviar, bien, como dices, lo hace a través de un teléfono móvil o bien desde un ordenador, pero Ujú, lo que tiene que tener es una wallet, correcto. una Un cartera, software. un software, exactamente. Es que, no sé, en algunos sitios le llamamos cartera, en otros le llamamos billetera, en otros wallet, Sí, pero al final de cuentas estamos hablando de lo mismo. Es un software, sí, es sí, una una herramienta. aplicación. Exacto, Mm, simplemente es una herramienta que permite al usuario abstraerse de un montón de complejidades técnicas, ¿no? Cuando ese usuario pues dice, oye, voy a enviar, tiene que tener unos ciertos inputs. Uno de ellos es la dirección a la que va a enviar el Bitcoin. ok. Ajá. Y como él ya tiene Bitcoin, pues tiene que Ujú. entrar a su wallet, que en su wallet bueno, hay un proceso de generación, tendrá unas semillas y tal, pero eso lo Es otro mencionaremos punto, sí, sí. otro punto. Entonces, vamos a suponer, ya entró, dice, oye, pues le voy a enviar a CryptoPanas un Ujú. Bitcoin porque se ha portado muy bien. Soy el Vale, primero que ha bueno. invitado a su programa, entonces, Ahora te paso la dirección. entonces le voy a enviar un Bitcoin. Y digo, pues bueno, pues ya tengo su dirección y le doy a enviar. ¿Qué sucede ahí? El software, esta herramienta, está preparada para firmar ese envío. Lo que Esa hace es transacción, correcto. esa transacción, la envuelve, por así decirlo, le pone una firma y dice, pues esta transacción la ha firmado Decentralize y Ujú, va como destinatario CryptoPanas. correcto. Y esa herramienta por la que es la puerta de entrada a la red de Bitcoin, tiene que estar conectada a un nodo, idealmente, que sea tu nodo, o puede ser otro nodo de otra persona, que eso no Vale. sería lo ideal, pero también puede ser. Una duda Entonces, mía. uh-huh, Cada billetera, o sea, sí, Moon, Blue Wallet, cada marca de billetera, entre comillas, tiene su uh-huh, propio nodo. O sea, en caso de que el usuario no tenga un nodo propio, por defecto la transacción va al nodo de esta compañía o de este sí, equipo. y muy buen punto. Casi todas las wallets, no todas, pero Ujú, casi todas, eh, tienen posibilidad de conectarse a un nodo que no es el de la persona que está operando, digamos que va a transaccionar, sino que es el de esa empresa o el de un tercero que ellos consideran como de confianza, ¿no? correcto. De esa empresa. Vamos a llamarle así de esa empresa, ¿no? No Sí, sí, sí. necesariamente son empresas, la mayoría son desarrollos open source y Ujú, detrás obviamente hay gente, pero no es una empresa como tal. Bueno, entonces esa wallet pues tiene esa posibilidad. Y otras wallets, que desafortunadamente no son la mayoría, te dan la posibilidad de conectarte a tu propio nodo. Y vale. entonces tú ahí puedes decidir conectar a tu propio nodo o usar el nodo de alguien más. ¿Vale? Ok, entonces, si volvemos a la transacción del Bitcoin que tú me vas a enviar a mí, entiendo que en tu wallet tú tienes mi dirección, es decir, a dónde va a ir ese Bitcoin, y tu wallet se conecta al nodo.
o le pasa la información al nodo de la billetera que estás usando tú por defecto, y luego de ahí que va al mempool. Sí, luego de ahí todos los nodos todos los nodos validadores, que estamos hablando de nodos validadores, Correcto. todos los nodos validadores tienen su propia mempool. Es decir, no existe una mempool única en Bitcoin en la cual ahí caen todas las transacciones de todo el mundo. No. Cada nodo tiene su propia mempool. Lo que pasa es que cada mempool se comunica entre sí. Es decir, Ok. cuando yo desde mi nodo me conecto, vamos a suponer que me conecto al nodo de otra persona y le envío la transacción por la cual te voy a enviar a ti el Bitcoin. Vale. Esa mempool, ahí van cayendo otras transacciones de otra gente que está Que conectada son ahí. las famosas transacciones pendientes de confirmar, Las ¿no? famosas transacciones pendientes de confirmar. Esas Ok. transacciones, sin entrar al tema técnico, entre otras cosas, pagan una comisión para que los mineros las puedan ver apetecibles, las vean atractivas Correcto. y digan, pues esta me interesa y la voy a poner dentro de un bloque lo más pronto posible. O esta me paga menos, pues la voy a dejar ahí Le y ya va, claro. ya la meteré en un bloque, si es que la meto en un bloque cuando toque, ¿no? Que Claro, normalmente claro. siempre entran en un bloque, lo que pasa es que suelen tardar. Bueno, entonces la mempool del nodo de esa persona o ese tercero al que yo le envíe mi transacción se comunica con la mempool de otros nodos. Así como los nodos hablan entre sí, la mempool igual, ¿vale? Entonces la mempool lo que va haciendo es coge mi transacción y se la pasa a la mempool de otro nodo. Y así sucesivamente hasta que en un cierto tiempo mi transacción es muy probable que esté en la mempool de todos los nodos de la red. Bueno. ¿Vale? Esto es importante porque en algún momento los mineros que no son nodos validadores, pero se alimentan de la mempool de algún nodo validador que tienen, le tiene que llegar la transacción para que ellos las vayan cogiendo de ahí. Claro. ¿Vale? Y le van a dar prioridad a esa transacción en función del fee que tú hayas puesto en la transacción, ¿no? Exactamente, exacto. Entendido. Vale, entonces el minero, o sea, el nodo minero es el que agarra la transacción del mempool y la incluye en un bloque y la deja ahí como una especie de lista de espera hasta que resuelva el hash. Correcto. Ok, perfecto, perfecto. Vale. Entonces, bueno, ya comentaste tú antes que un nodo te da mucha privacidad y autonomía, ¿no? O sea, que no dependes de nadie para mover fondos. Sí, claro. Cada vez que... Perdón, lo que no Sí, sí, sí. comenté es un poco lo que tú acabas de decir, el tema de la privacidad, no le di tanta importancia, Importancia, sí. porque, pero es muy importante mencionarlo porque efectivamente, o sea, cuando tú tienes un nodo, entre otras cosas, además de ser independiente, ganas en privacidad, porque si yo me conecto a un nodo de un tercero, ese tercero va a tener conocimiento de mi transacción, probablemente si fuese un nodo malicioso, podría hacer un seguimiento de mi transacción. O sea, me expongo sin necesidad, ¿sabes? A dar muchos datos. Exactamente. Recordamos que una dirección de Bitcoin no va asociada a una persona, sino cualquier persona puede tener miles de direcciones de Bitcoin, entonces no, esas direcciones o esos movimientos de las transacciones no se asocian a una persona física, sino a un número, ¿no? Pero sí se puede llegar a dar el caso de que a través de Know Your Customer se vayan uniendo puntos o uniendo hilos y bueno, vayan a dar con la persona que está detrás de esa transacción. Correcto. Ok, vale. Uno de los motivos por los que mucha gente tiene nodos o tiene su nodo Bitcoin, entiendo yo que es por un motivo de apoyo a la red, para aportar más seguridad a la red. Ya comentamos también un poco del tema de seguridad y el tema de la autonomía o la dependencia, ¿no? O sea, de que no dependes de nadie. ¿Hay más motivos para tener un nodo propio de Decentralize? Yo recalco y siempre digo que como Bitcoin es, ya lo comentaba al inicio, ¿no? Es un aprendizaje y vas cayendo por madrigueras y conforme vas aprendiendo, vas viendo las cosas de otra manera. Yo cuando empecé en Bitcoin, yo también
veía o creía el tema este de que, bueno, pues hay que tener un nodo para apoyar a la red y que la red sea más descentralizada y más robusta, que sí, que es cierto, o sea, eso se consigue teniendo un nodo, pero para mí con el paso del tiempo el motivo principal es un poco egoísta y tiene que ver con el tema de la privacidad y la soberanía. La privacidad, ¿no? Sobre Vale, todo. para ti la ventaja principal de tener tu nodo es ganar privacidad. Correcto. Vale, ok, entendido. Otra duda. O sea, en Bitcoin están los BIP, las propuestas de mejoras de Bitcoin. Uh-huh. ¿Quién toma las decisiones en Bitcoin? O sea, cuando la comunidad o desarrolladores proponen un BIP, ¿esta quién la aprueba? ¿Los mineros? ¿Los nodos validadores? O sea, ¿todos ellos tienen derecho a voto? ¿Cómo funciona esto? Esto es súper, súper interesante esta pregunta porque mucha gente piensa que, todavía a día de hoy, mucha gente piensa que los nodos mineros son los que tienen la La voz y el fuerza o voto, el la poder de voto, fuerza, ¿no? Ok. exactamente. Y no es así. En realidad, desde mi punto de vista, no hay un único ente o una única persona o grupo de personas que tengan todo el poder. Si bien es cierto que los desarrolladores tienen mucho peso, lo cual es lógico porque ¿quiénes hacen las propuestas de Bitcoin, los BIPs o los Bitcoin Improvement Proposal? Pues Los propios principalmente, desarrolladores, ¿no? principalmente desarrolladores. Muy Ok. pocas veces vas a ver una propuesta que venga pues, de un usuario, que no digo que no las haya, pero normalmente de los desarrolladores. Entonces, obviamente, los desarrolladores suelen pues, hacer sus propuestas y discutirlas. Existe lo que se denomina la lista de Bitcoin de desarrolladores. Bueno, de Bitcoin en general, no son Sí. desarrolladores, hay mucha gente. De hecho, cualquiera se puede suscribir. Yo estoy suscrito. Ujú. Y pues me llegan correos de cuando hay solicitudes de mejoras o se están comentando y Ah, demás. propuestas. Las propuestas. Ok. Entonces, todo eso pues se comenta durante tiempo. De hecho, también hay sesiones que las lideran diferentes personas que se ofrecen voluntarias para coordinarlas, en las cuales en esas sesiones se discuten las modificaciones o las propuestas que se están haciendo. Y luego se discuten muchísimo. O sea, Bitcoin, una de las quejas que tiene mucha gente, sobre todo desarrolladores de otras cadenas, es que dicen que en Bitcoin las cosas suceden muy lento, ¿no? Las Pero claro, cosas del palacio van despacio. sucede muy lento porque tiene que ser así. Porque cuando estás hablando de valor, de dinero, tú no puedes hacer un cambio que mañana a lo mejor pues, Perjudique signifique a... Sí, sí. exactamente. Entonces todo esto se va discutiendo, se va planteando y luego existe, una vez que se ha aprobado una propuesta, vamos a suponer que el ejemplo más reciente, la de Taproot, que se Correcto. aprobó, ¿vale? Esa propuesta se implementa y cuando se implementa hay una manera de implementarla. O sea, durante el tiempo que se está discutiendo la implementación, los beneficios, los pros, los contras, también se discute el cómo se va a llevar a cabo. Entonces, el cómo se va a implementar puede implicar que aún implementada haya que esperar tiempo para que se termine de completar. Y eso pues implica que a lo mejor en el Taproot, en el ejemplo que decíamos, Sí. una vez que fue implementada en el código de un cliente en Bitcoin Core, todavía pasó tiempo hasta que los mineros empezaron a señalizar transacciones, es decir, poner como su marca de que están aceptando las transacciones de Taproot, y hasta que eso no se completó, pues no se señalizó, no se dio por finalizada la implementación. Pero es que aparte de eso, cada usuario, o sea, cada persona que tiene su nodo en su casa, Ujú. puede o no implementar esa mejora. Es decir, yo podría perfectamente en mi nodo no aceptar transacciones de Taproot. Y Y mi eso, nodo... perdón, Ujú. Sí, esa sí, actualización o esa mejora que viene como una actualización de un software que tienes que descargar e instalar, correcto. etcétera. Vale. Sí, normalmente hay dos tipos de mejoras que significan un soft fork o Ujú. un fork blando, como se suele llamar Sí, en sí, español, o un hard fork, que sería pues una bifurcación dura de de la la cadena, cadena. ¿no? Normalmente
se busca que sean pues modificaciones blandas o bifurcación blanda para evitar que pueda haber el riesgo de que la cadena a la hora de bifurcarse pues tenga ataque. Y entonces pues esto lo que implica es que cada persona tiene que descargar el software que estoy usando. Normalmente el software que más se usa, pero no es el único, se llama Bitcoin Core, ¿no? Pero es el que más se usa. Sí. Entonces se hace las modificaciones, en este ejemplo, en Bitcoin Core, y entonces la gente dice, pues me lo voy a actualizar, pero hay gente que ha decidido no actualizarlo. Vale. Y dice, pues yo me quedo con la versión que tengo anterior. Que no, exactamente. Entonces, los que sí actualizan tienen ya la funcionalidad de hacer las transacciones Taproot incluidas, ¿no? Y los otros no pudieran hacer transacciones Taproot. Y tú como dueño de un nodo, ¿qué medidas puedes tomar para saber que la actualización que vas a instalar, o sea, que no es maliciosa? O sea, ¿tienes alguna Claro. forma de probarla o cómo sabes que lo que estás instalando es bueno? Sí, pues esa es una de las grandes ventajas de que todo el software, casi todo el software que se desarrolla en Bitcoin es open source. Entonces, antes de que se actualice, ha pasado por revisiones de mucha gente, ¿no? Eso pues te da la seguridad de que lo que estás implementando, lo que vas a descargar, ha sido revisado por muchos ojos. Pero además de eso, siempre, y eso es lo más recomendable precisamente en el mundo del open source, que una vez que tú descargues ese software, lo verifiques. Siempre todos los repositorios desde los que tú descargas el software tienen información de cómo validar que el software que te has descargado efectivamente no ha sido manipulado No o ha sido modificado. manipulado, vale. O sea, las famosas firmas, ¿no? Entonces tú haces un procedimiento. El checksum famoso, ¿no? Exactamente, tú haces una validación que no voy a entrar al tema técnico, pero no es complejo, no es complejo, además vienen las instrucciones siempre en los repositorios o en los sitios donde se descarga, y prácticamente es ejecutar un comando y te dice, te da un número, un hash, y tú lo verificas y dices, pues corresponde con el que está publicado en la página. Exactamente, no, nadie lo ha modificado. Vale, perfecto. Ok. Y el famoso ataque del 51%. ¿Esto a qué se refiere? ¿A que controlan el 51% de los nodos mineros o los nodos validadores? De los nodos mineros. De los mineros. El 51%, lo que se refiere, pues es que alguien ha tomado control del poder de hash de la red, es decir, de los nodos mineros, para resumir muchísimo, de los nodos mineros en la red. Entonces ha tomado el control y tiene el 51%, es decir, tiene más del 50% del poder de hash. Y se supone, la teoría dice que con esa posibilidad de tener ese control del 51%, podría hacerle un ataque a la red de Bitcoin, permitiendo que se pudieran hacer doble gasto, por ejemplo, de transacciones, o modificar transacciones pasadas. Sí. Exactamente. Eso dice la teoría, pero en la realidad es un tema que nunca se ha dado. Desde mi punto de vista es prácticamente imposible. O sea, porque el poder de hash power que tiene, el poder computacional, dicho en palabras que a lo mejor se entiendan más, el poder computacional que tiene la red ahora mismo de Bitcoin es tan grande que implica un gasto muy grande, muy grande. Pero es que aparte, mucha gente no tiene en consideración que es que ese ataque tiene que suceder en un periodo de tiempo menor al que se mina el siguiente bloque. Porque cuando se mina el siguiente bloque, todo el trabajo que se ha hecho probablemente tenga que volverse a hacer. Claro. Sí, es una cadena que tienen que solucionar o hacer el ataque en menos de 10 minutos para que la cadena original no siga creciendo y ellos puedan hacer una nueva cadena, entiendo yo, ¿no? O sea, la cadena... o solamente trabajar. O sea, es muy complicado porque tendrían que hacer una implementación de tal forma que todos los bloques de la historia, digamos, tenerlos como que en una cadena, más bien en una red aparte, que se vaya compartiendo, y en un punto dado de la historia o del momento, conseguir que toda la red empiece a ver esa cadena que se ha clonado, por llamarlo de alguna manera. Y eso tiene que suceder en un periodo de tiempo muy corto,
porque si no podría haber una bifurcación y entonces pues entraría en competencia de cuál es la cadena que más trabajo tiene. Claro, correcto. Ese sí que es un tema técnico un poco más Sí, complejo, sí, no, pero pero vale. O sea, entonces el famoso ataque al 51% se refiere a controlar más de el la hash mitad de power. del hash power o de los mineros. Exactamente. Que esta semana el hash rate está en máximos históricos. Correcto. Vale, ok. El nodo on-chain y nodo Lightning entendemos que son cosas diferentes, ¿no? Correcto. Vale, para el que no tiene un nodo, ¿por cuál debería empezar? ¿Nodo on-chain? ¿Nodo Lightning? Para tener un nodo Lightning, ¿es necesario tener uno on-chain primero? ¿Cómo es Sí, el camino ahí? exactamente. A ver, yo siempre he comentado y comento que para mí lo más importante es Bitcoin. Lightning es una herramienta que está teniendo un crecimiento y es la segunda capa, o es lo que se supone que le va a dar a Bitcoin la posibilidad de llegar a más y de masificar y de poder hacer transacciones rápidas y más. Pero lo importante es Bitcoin. Entonces, pero yo no quiero, o sea, para que nadie se lleve una mala impresión, el Bitcoin que se mueve en la red de Lightning es Bitcoin. sí, O sea, claro. aclarar eso, no es una altcoin o no, son No, los para mismos nada, para nada. satoshis que Sí, luego pasan por un proceso diferente y luego se exactamente, meten, cuando se cierra el canal, se vuelven a on-chain normal. Pero, ojo, exactamente. los Entonces, de satoshis hecho, que se mueven en Lightning son de Bitcoin. exactamente. De hecho, es lo que iba a comentar. A ver, Vale, entonces, vale. por qué digo que para mí lo más importante es Bitcoin? Porque hay que empezar por Bitcoin, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que tener es un nodo de Bitcoin. Nodo Bitcoin, Un perfecto. nodo de Bitcoin que sería el nodo on-chain, ¿no? Correcto. Ahora, una vez que ya tienes tu nodo de Bitcoin y que entiendes un poco Bitcoin, cómo funciona, puedes tener un nodo de Lightning. El nodo de Lightning, y aquí voy a contestar y creo que vamos a remarcar lo que acabas de decir, es que Vale. el nodo de Lightning necesita un nodo de Bitcoin, Ok. por fuerza. Bitcoin no necesita un nodo de Lightning. Vale. Lightning necesita un nodo de Bitcoin. Y Ok. un nodo de Lightning te sirve para poder hacer operaciones fuera de la cadena principal o de on-chain. Y la ventaja que tienes con el nodo de Lightning es que puedes hacer transacciones inmediatas. Es transacciones que no tienes que esperar 10 minutos ni nada, son De inmediatas confirmación, sí, sí. de confirmación, pero lo que tú tienes es Bitcoin. Y tú lo que haces es bloquear entre tú y yo, vamos a abrirnos Un un canal, sí. canal y ese canal, vamos a ponerlo a manera de ejemplo, sería como nos abrimos una línea de crédito entre tú y yo de un Bitcoin que la firmamos en la cadena principal, en on-chain, y es una transacción on-chain, por lo cual tú y yo no podemos gastar más que un Bitcoin. Y El saldo que además, tenemos ahí bloqueado. Correcto. exactamente, y además si ese canal lo abriste tú o lo abrí yo, pues el saldo empezará de un lado o del otro y solamente lo podremos mover hacia ti y hacia mí las veces que lo querramos mover y que vayamos gastando, pero no podemos gastar más de un Bitcoin, ni lo podemos pasar a otra persona diciéndole, pues mira, te traspaso mi saldo a ti o mi línea de crédito a ti. No, eso implicaría tener que cerrar el canal, cerrar la transacción, es decir, avisarle a la red que, oye, yo dejo de Que ese tener canal de pago se cierra. exacto, dejo de tener esta línea de crédito con CryptoPanas porque ahora voy a abrir esta otra línea de crédito con otra persona, Con pero otro estoy usuario, cerrando correcto. esta. Y no necesariamente tengo por qué cerrarla, yo puedo abrir los canales que quiera y que pueda, ¿no? Que pueda, Claro. pues me refiero con El respecto capital que al tengas. capital que tengas, porque es Correcto. importante que la gente entienda que cuando tú abres un canal, lo que estás haciendo es, en esa línea de crédito, a modo de ejemplo que he mencionado, pues estás poniendo ahí liquidez, Capital. capital que está ahí bloqueado. ¿Y tú en cualquier momento lo puedes cerrar o necesitas que la otra parte esté de acuerdo también? Tú lo puedes cerrar en cualquier momento, tanto el que lo abrió como el que lo Ok, recibió. Lo vale. puedes cerrar en cualquier momento.
es indispensable para que haya un cierre, digamos, amistoso, que ambos nodos estén online. Bueno, y este es un tema importante para Lightning. En Bitcoin, un nodo no necesariamente tiene por qué estar 24/7 online. Tú el nodo de Bitcoin lo puedes apagar en el momento que tú quieras y luego lo vuelves a encender, y lo único que va a suceder es que desde el momento en que lo apagaste hasta el momento en que lo encendiste, claro, va a buscar la cadena dónde se quedó y dónde está, y se va a sincronizar y se va a actualizar. Los nodos de Lightning operan diferente. El nodo de Lightning sí que tiene que estar 24/7 encendido. Por lo cual, si tú tienes un nodo de Lightning, tienes que tener un nodo de Bitcoin, porque ya he dicho que Lightning funciona con Bitcoin. Tienes que tener un nodo de Bitcoin también ejecutándose 24/7. ¿Vale? Y ya volviendo al tema del cierre del canal, cuando ejecutas el cierre del canal de manera amistosa, lo ejecuta cualquiera de las dos partes, y si los dos están online, el canal se cierra. Si no están online, si uno de los dos no está online, lo que se sucede es lo que se denomina un cierre forzoso, y ese cierre forzoso tarda más tiempo en ejecutarse que un cierre amistoso, porque la red de Lightning, no la de Bitcoin. La red de Lightning espera un cierto tiempo para ver si es que no hay uno de los dos nodos que esté intentando actuar de manera malintencionada, intentando cerrar el canal, cuando el otro nodo, por algún motivo, pues está offline, se cayó o lo que sea, ¿vale? Y ya por último, para no alargarme mucho, comentar que quien abre el canal es quien paga la comisión de la transacción de apertura y de cierre. Independientemente, vale. Exactamente, independiente de quién lo cierre, ¿vale? Y la comisión por un cierre forzoso es más cara que la comisión por un cierre amistoso. Otra consulta. A ver, hay quien dice en Bitcoin que el momento de comprar una hardware wallet es cuando tienes un saldo igual o superior a tu salario. ¿Cuándo es el momento de tener un nodo propio? Pues yo digo que el momento de tener un nodo propio es desde el momento en el que te interesas por Bitcoin. Lo que pasa es que es cierto que no todo el mundo a lo mejor tiene las posibilidades. Entonces, si no se tienen las posibilidades, pues lo mejor es buscar con algún amigo, algún familiar, alguien de mucha confianza, y a lo mejor entre ellos dos o ellos tres, pues hacerse de un nodo, ¿no? Vale. O sea, hacer una especie de pool y entre Exacto. amigos tener un nodo y las tres personas se conectarían a ese nodo. A ese nodo, exactamente. Vale, ok. Esa posibilidad no la había pensado, no la tenía en cuenta yo. Interesante. Sí, vale. Importante nada más recalcar la parte de que tiene que ser alguien de mucha confianza. Claro, porque estás confiándole mucha información, o sea, que esa persona va a poder ver tus saldos, tus transacciones, ¿no? Sí, y tú podrás, si los tres o los dos o los que sean confluyen al mismo nodo y tienen acceso al mismo nodo, pues podrán ver la información del uno del otro, pero no podrán quitarte tu Bitcoin. Eso es importante remarcarlo. Siempre y cuando tú tengas una custodia correcta de tu wallet, de tu semilla y demás, nadie va a poder quitarte tocar tus fondos. Bitcoin. Exactamente. Vale, perderías privacidad entre Pierdes tus amigos. privacidad. O sea, tus amigos sabrían, hostia, Decentralize hizo un pago de 5 Bitcoin, que habrá pagado. Tal. Exactamente. Bueno, pero no tendrían acceso a los fondos. Vale, hablando de los fondos, escuché en un podcast que hiciste con Javier Bastardo de que existía, eso yo no lo sabía, la posibilidad de usar un nodo como una billetera. Comentaban en su momento que eso era algo polémico y que era para expertos. ¿Sería seguro para alguien tener sus Bitcoin en el nodo o es arriesgar demasiado? Efectivamente, la wallet de Bitcoin Core y de Canut, que es otro cliente que es un fork de Bitcoin Core, lo que te permiten es tener una billetera, una wallet en el propio nodo, digamos de manera integrada la traen, y tú puedes ahí almacenar la información y puedes ponerle una contraseña y cifrarla, y por lo cual pues es
relativamente seguro y no cualquiera puede tener acceso. Lo que pasa es que, como comentabas, comenté en aquel momento, yo lo recomiendo para gente que ya sabe lo que está haciendo, porque al final de cuentas, una desventaja, entre comillas, que tiene esa gestión, esa forma de hacerlo, es que no te brinda una semilla como la conocemos normalmente, que es a través del bit 39 o las famosas palabras, ¿no? Que te dan Las unas 12, palabras. 24 palabras, correcto. Exactamente, y a partir de ahí tú puedes restablecer la wallet. En este caso, estos dos tipos de clientes, que son los que yo conozco, seguramente puede que haya alguno más, te generan un fichero, un archivo .dat en el propio nodo. Y entonces, para mí eso tiene el riesgo, porque si pierdes ese archivo, estás muerto. No tienes O forma sea, de restaurar tu billetera. no tienes forma de restaurar la Wow. billetera porque no tienes las semillas. Vale. Entonces, ese para mí es un tema Sí, muy muy delicado. delicado. Sí, sí. Sí. O sea, y no entiendo que no brindaría una ventaja nada No, interesante. O sea, el balance de riesgo-beneficio no le saco mucho beneficio, ¿no? no, claro. Simplemente Para alguien de a pie, no. ningún Ahora, beneficio. ninguno. Esto lo suele usar pues la gente que, te digo, ya tiene mucha experiencia. ¿Por qué? Porque esa wallet tiene prácticamente acceso a todos los comandos a nivel Vale. de consola que tienes en Bitcoin. Entonces es gente que se Ok. maneja muy bien y que hace sus transacciones prácticamente a base de comandos. Pero no, ni yo las hago así, ¿sabes? Vale, vale, vale. Decentralize. Hay una web que se llama bitnodes.io, no sé si la conoces, Sí. que, bueno, no sé si la puedes abrir y la compartimos para que nos comentes un poquito brevemente, o sea, de cuántos nodos hay, dónde están, un poquito de las estadísticas. O sea, primero comentar que esta página lo que intenta hacer es una estimación y recálculo de estimación de los nodos que existen en la red de Bitcoin. ¿Por qué digo que recálculo de estimación? Porque hay muchos nodos que no deciden no usar o no aceptar más bien conexiones entrantes, por lo cual pues se ocultan, por llamarlo de alguna manera, a este tipo de rastreadores, ¿no? De estadísticas, correcto. Bueno, básicamente aquí esto pues lo que te muestra es a todos aquellos nodos a los que sí que llega y los puede identificar, ¿vale? De hecho, los categoriza o los muestra en base a país en el que están, porque lo que hacen es sacan una estadística y dicen, pues estas determinadas IPs pertenecen a tal proveedor de ISP y ese proveedor de Internet pues está en En Francia, tal este país, está en correcto. tal país y tal. Y entonces con eso lo que hacen pues es una estadística y te van diciendo pues cuáles están. Sin embargo, como te decía, hay algunos nodos que no están visibles, o por ejemplo todos los nodos que van bajo la red de Tor, ¿vale? Correcto. Esos nodos pues No no aparecen son... aquí. Uh-huh. Es que 12, que pone arriba 12.500 y pico nodos, ¿no? Según la... 12.449. Ok, Uh-huh. vale. Claro, si lo ves así, yo digo, wow, son pocos. Sí, aquí siempre ha habido la discusión de si todos los nodos que están aquí son todos los que hay o Ajá. no. Hace algún tiempo, el año pasado, a principios del año pasado, si mal no recuerdo, un Ho Chi Minh, que es una persona que no sé si conoces de la comunidad. No, no. Bueno, Josema, Ujú. su usuario en Twitter y Ah, en vale. Telegram es Ho Chi Josema, Minh. creo que fue el que puso el comentario en Estudio Bitcoin de que tener un nodo era como tener tu banco central. Exacto, Creo, casi seguro que sí, era Josema. sí, sí, es Vale, muy vale. probable que sea él. Sí, sí, Bueno, perfecto. él desarrolló un proyecto en el Ajá. cual hacía un conteo bastante más, desde mi punto de vista, bastante más exacto y más exhaustivo de los nodos. Y él se basó, a su vez, en un desarrollo que hizo Luke Das Jr., que es un core developer de Bitcoin Core, de Bitcoin, perdón. Y él también, a su vez, tiene una página que ahora la verdad es que no recuerdo cómo se llama, y también hace un conteo de nodos. En la página de Josema o de Ho Chi Minh,
Lo que pasa es que la dejó de mantener por falta de tiempo y entonces pues ya no está actualizada. Pero llegamos a contar hasta 350.000 nodos. Wow. O sea, entonces, Entonces, la mayoría de los nodos no están, o sea, están bajo la red de Tor o tienen las conexiones entrantes bloqueadas, como comentaste tú. bloqueadas, Vale, ok. exactamente. Para mí ese es el motivo por el cual muchísima de las, Estadísticas de no las son estadísticas, correctas, ¿no? exactamente. Pues eso, te muestra una estadística, lo que estábamos viendo, pues aquí segregada por países, ¿vale? Dentro de los países, pues por ciudades y demás, ¿no? Vale. Y estoy buscando porque hay una sección en la que te hace como el disclaimer y te dice, oye, pues hay varios nodos o Que bueno, no hay son, todos los nodos que están bajo la red de Tor no son rastreables, no ¿no? aparecen ahí. Vale. Mm. O sea, que en su momento calcularon que había unos 350.000 nodos funcionando, ¿no? Ujú. Vale, entonces, claro, eso ya nos da más garantías, más tranquilidad, decir, vale, toda esta gente está aportando un software, un hardware también, y bueno, todos ellos, o la gran mayoría de ellos, tienen una copia de todas las transacciones, ¿no? Sí, correcto. Bueno, Vale, no todos, no todos, ok, ojo. sí, Eso es están importante. los nodos podados que tienen las transacciones recientes, entiendo yo, ¿no? Exactamente, Vale. exacto. Eso, como hablábamos hace un ratillo, Ah, dentro de las categorías de nodos, pues dentro de lo que son los nodos validadores, ujú, podríamos distinguir los nodos on-chain y los nodos Lightning. Dentro de los nodos on-chain existe la categoría de nodos full correcto. o full history o Hmm, nodos toda la completos, historia, sí. exactamente. Y los nodos podados, que es en realidad es un nodo completo, lo único es que no guarda toda la historia de la cadena, sino solamente se queda con las últimas X, el X tamaño que tú definas, Ok. el mínimo son 5 gigas Ujú, y, y tú pues a partir de ahí puedes crecer más hasta claro. tener toda la cadena o no. O hasta la capacidad Ujú. que tengas. Exactamente. O sea, esto es Hmm, importante para la gente que luego dice, no, es que yo no quiero tener o no puedo tener un nodo porque no tengo un disco muy grande ujú. para almacenar tanta información. Pues no Vale, pasa nada. ahora que estás tocando un poco el tema de los equipos, de los requerimientos, Ujú, ¿qué sería lo mínimo? O sea, imagínate, yo tengo un portátil viejo que dejé de usar porque compré un nuevo. ¿Qué características tendría que tener un equipo para que pueda funcionar como un nodo Bitcoin? ujú. Pues la verdad es que las características son muy, muy pocas. O sea, básicamente con un Pentium o con un Intel, bueno, Pentium ya ni existen, creo, No. un Intel y 4 gigas de RAM, Ok. 4 megas, perdón, no, gigas, sí, de Gigas. RAM, eh, básicamente puedes funcionar. Memoria de disco duro. Mm, el disco duro, a ver, lo recomendable si quieres tener toda la cadena es que tengas un disco duro de un terabyte. ¿Por qué Vale. digo que lo recomendable? Porque si no, puede que en el corto plazo, es decir, en un par de años, pues se te quede corto si tienes uno, Necesites más capacidad, exactamente, claro. si tienes uno, por ejemplo, de 500 gigas, ¿no? Que es normalmente eh, lo que se suele recomendar, Hmm, así para iniciar. Lo que pasa es que, ¿qué suele pasar? Que la gente, cuando ya se instala un nodo, luego ve que le puede instalar otras cosas que son claro. software adicional, herramientas adicionales. Ujú. Y entonces, claro, cuando ya le empiezas a instalar más cosas encima, entonces Le vas, los claro, le vas requerimientos exigiendo empiezan. más al equipo, claro. Entonces Exactamente, necesitas ya tener algo, no puedes usar un portátil súper viejo porque se te va a quedar pequeño súper rápido. exactamente. Pero para tener un nodo puro y duro, no te hace Ujú. falta gran cosa. Un portátil, una Raspberry Pi, un mini PC, que ahora por Sí, temas de precio están incluso más más baratos que las interesante. Raspberry, Hmm. pues con eso y ya está. Y consumen muy poca electricidad y le pones un disco duro externo y ya está. Y como decía hace rato, ni siquiera lo tienes que tener ejecutando 24/7 Claro. si no quieres. Lo apagas por las noches o cuando termines de O trabajar, lo actualizas al día siguiente y sí,
Listo. Yo tengo gente que hemos empezado a trabajar sobre el tema de cómo tener el nodo y tal, y al Ujú. final, después, pues cuando se dan cuenta de cómo funciona, solamente lo prenden una vez a la semana. Ah, Y wow. Ok. Vale, vale. Pensé que había que darle más atención. O sea, no, dedicarle más tiempo. obviamente, si lo enciendes una vez a la semana, Claro, tarda en... sabes que va a tardar, pues a lo mejor 3 4 horas, o Vale, también vale. dependerá un Ok. poco del ancho de banda de tu red para bajar todos los bloques que te hacen falta, pero no te vas a tirar días como a lo mejor te vas a tirar cuando empiece la sincronización inicial. Ok. ¿Vale? ¿Y los famosos nodos de plug and play valen la pena? Estuve viendo una web que se llama Nodl, Nodl, no sé si te Ujú, suena. sí. Me parecieron, o sea, hablamos de unos 600, 700 euros para arriba. Ujú. ¿Qué ventaja puede tener un nodo ya así de comprado de fábrica, entre comillas, contra uno que tú instales en un ordenador viejo? Ujú. A ver, para mí la única ventaja que tienen, y no es menor, Ujú. pero para mí es la única, es el tema de la comodidad que le da al usuario de no Vale. tener que aprender ni lidiar con cómo instalar el software que tiene que Ok. instalar. Normalmente son equipos que son, pues, como se llaman, plug and play. Mm. Tú lo enciendes y Lo conectas a la red lo conectas a y... la red, y lo típico de cuando instalas un programa y no nos leemos ni las pantallas con las Sí, sí, instrucciones y sí. le vamos dando a Le siguiente, das siguiente, 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 siguiente y ya. pues lo mismo aquí. Aceptas Para mí los esa términos es, y condiciones y listo, ¿no? exactamente, para mí esa es Sí, sí. la única La ventaja, ventaja, ¿no? O sea, la parte user friendly. Ok. porque en precio no es que sea algo competitivo, al contrario. No, no, por eso a mí me parecieron bastante costosos para la función que tiene, o sea, diciendo, vale, si tienes la opción de agarrar un mini PC o un ordenador antiguo que ya no uses en tu casa, tal, o sea, bueno, habrá gente que por la comodidad prefiera comprarse su nodo ya hecho de fábrica y conectarlo y usarlo. Sí, yo tengo la sensación de que más que por la comodidad es por la ignorancia y por el miedo. Vale. La ignorancia de pensar que tener un nodo es demasiado complejo, Ujú. y el miedo de enfrentarte ante una pantalla y unas instrucciones y ponerte tú solo a hacerlo. ¿Hace falta saber algo de programación, código, algún lenguaje, algo para instalar y poner a funcionar un nodo? No, en absoluto. En absoluto. Vale, ya, o sea, si a alguien todavía le quedan dudas sobre nodos, de verdad, les recomiendo que visiten la web de Decentralize. Les dejaré el link abajo. También está la página de Estudio Bitcoin, el canal de Albert Coin, que tiene muchos tutoriales sobre los nodos. No sé si tú tienes algún otro recurso que recomiendes para novatos que quieran iniciarse en el mundo de los nodos. Decentralize. No, básicamente lo que has mencionado, el canal de YouTube de Alberto, que la verdad que es una maravilla. Súper, sí, sí. Tiene pues, videos para todo. Y bueno, hay un chico de la comunidad del grupo de nodos de Telegram de Bitcoin Ok. que ha hecho una guía que se llama Minivolt, y es una guía para gente que quiera instalarse un nodo, que es un clon, digamos, la guía es un clon de la Raspberry Bolt, que es Ujú. una guía adecuada para instalar el software de un nodo y otros diferentes software adicionales al nodo en una Raspberry Pi. Pues él ha hecho algo similar, pero para instalarlo en un equipo, pues una computadora, un portátil, Vale, ok. Lo un, pondré en la un, descripción del video también. un mini PC, sí. Y Alberto está junto con él, están grabando los videos Los tutoriales. los tutoriales para instalarlo. O sea que eso. Vale, vale. Luego en Estudio Bitcoin, pues ya tenemos madriguera de nodos, y ahora yo me estoy haciendo cargo Ok. y tengo la intención de reestructurar la información que hay ahí. Pondremos información de lo que está grabando Alberto y demás. Y en mi página, que no tengo tutoriales, pero tengo conceptos que yo creo que para la gente que recién está llegando, pues que le vienen muy bien. Pues Sí. que es una Y tienes... cartera, que es un nodo, Ujú, cómo configurarte una Watcholi Wallet y cosillas así ujú. que... Sí, no, no, tu página está súper completa. Aparte del tema de las carteras, tienes también links a videos donde has explicado ya
todo prácticamente. Entonces, Sí, vale. algunas cosillas ahí interesantes. Entonces yo creo que, y luego pues si alguien Sí, aún no, así sigue teniendo dudas, pues me puede contactar Twitter. por Pondremos tus redes Twitter sociales también. sí. Nada, a día de hoy, o sea, ya, yo creo que ya en el 2022, yo creo que el contenido de Bitcoin en español se ha ido multiplicando. O sea, y cada vez somos más gente, voluntarios aportando, intentando allanar el camino a los nuevos. Yo cuando empecé, que fue 2016, 2017, tuve la suerte que estaba en otro país, hablaba en inglés y el contenido, la información llegaba mucho más rápido. Y sí notaba que para mis familiares y amigos en Venezuela, decía, hostia, pero esta gente van como mucho más lentos y era por falta de contenido en español y Decentralize. Ahora, lo que haces tú con tu web y con tus redes sociales, lo que hace Estudio Bitcoin, es impresionante. ¿Sabes? Prácticamente ahí hay contenido e información de calidad casi que para una carrera universitaria. O sea, el que no aprende a día de hoy es porque no le interesa. Sí, eso es una gran Y verdad. Decentralize, nada, muchísimas gracias por solucionar estas dudas. De verdad, o sea, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y pues por permitirme contestar estas dudas y explayarme un poco. Y Bueno, si hay gente que todavía tiene más dudas, pues lo dicho, nos pueden contactar a ti y a mí y correcto, sí, seguiremos. encantados de seguir ayudando.